yo he tenido en mi carrera, no solo profesional, sino personal, por varias razones que les voy a exponer. Es una de las etapas de mi vida en donde más he aprendido. De hecho, créanmelo, modestia aparte, considero que sé mucho de cooperativismo, pero al mismo tiempo, cada que vamos avanzando, cada que vamos investigando, me doy cuenta, como decía Sócrates, que no sé nada. Sé que me doy cuenta de que cada vez sé menos. Me pidieron que si podía participar en esta ponencia, dije que con mucho gusto lo hacía, y resulta que, considerando que es mucho lo que sabemos de cooperativismo, me doy cuenta de que realmente al estar construyendo esta ponencia, me doy cuenta que es muy poco lo que sé. Y bueno, me preguntaban lo de la temática, y la temática realmente es algo muy sencillo, tratando de que sea comprensible. Y les decía, no es tan complicado, simplemente vamos a ver estos 5 puntitos, que es las características de una cooperativa, las características que la hacen diferente del resto de las figuras asociativas, y la participación que la cooperativa tiene en el mercado. Un segundo punto, creo que nos sincronizamos más con el ruido. Un segundo punto sería las características del marco legal en el que se desenvuelve la cooperativa. El tercer punto que vamos a ver es el posicionamiento que está teniendo el movimiento cooperativo, es decir, el conjunto de cooperativistas mexicanos, ante las reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas. Estamos viviendo una feria de reformas de las leyes. Ahorita la que está de moda es la fiscal, ¿verdad? Y la cooperativa no se va a escapar. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de los cooperativistas ante las reformas? El penúltimo punto es las reformas que tienen que ver con el fomento cooperativo, es decir, ¿qué reformas debería haberse de acuerdo a un posicionamiento nuestro? ¿Qué reformas debería de haber y que no hay sobre las políticas relacionadas con el fomento cooperativo? Y al final, pues, las conclusiones en relación a este marco legal del cooperativismo. ¿Sí queda claro? 5 puntos muy sencillos. Y empezamos por definir lo que es una sociedad cooperativa. Y antes les decía yo que no tuve mayor información para ver de qué grupo se trataba, de qué tipo de participantes iba a haber. Entonces, pues lo hice así muy general, si no hubiera sido una exposición ya más profesional. Sin embargo, pues me van a disculpar, pero vamos a tratarlo. Al final les voy a dejar la ponencia para los que les interese y puedan acceder a ella. Y les voy a dejar también mis datos. Entonces, deseamos una cooperativa es una figura asociativa con unas características muy particulares que difieren del resto de las figuras asociativas, que en México es el único lugar en donde la encajonan bajo el código
mercantil, cuando no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. La cooperativa, como figura asociativa, nace en un momento histórico muy preciso. No fue una ocurrencia que haya tenido a alguien que se les ocurrió a los de Rochdale, Inglaterra. No fue una ocurrencia de ellos, no fue a ver qué les sucedía, a ver qué les parecía. Nace como una respuesta a una situación crítica que se estaba viviendo cuando le quitan el proceso del trabajo, el control del proceso del trabajo al trabajador, y se está transformando la sociedad en general. Estamos viviendo la época de la revolución, se está consolidando la revolución industrial. No nos vamos a meter aquí en cuestiones de la lucha de clases, pero ahí se estaba diferenciando. Entonces hay una serie de sucesos que se van dando, que se van generando con la revolución industrial. Se están perdiendo los valores sociales, van avanzando en los adelantos tecnológicos, en lo de la producción en serie, la producción en masa, con esto de la revolución industrial, pero la sociedad está transformándose. Y es la cooperativa la que viene a rescatar esos valores que se estaban perdiendo. Y nace, si lo sintetizamos, nace como una respuesta a la conducta depredadora del modelo de producción capitalista, en donde privilegian ¿qué es lo que distingue al modo de producción capitalista? Son fundamentalmente dos cosas, aparte de todos los que le meten los estudiosos sociólogos: la propiedad privada y la apropiación de los excedentes que se generan, que le llaman plusvalía o como le quieran llamar. Son esas dos características, y que esto provoca, en la medida en que se va generalizando este proceso, provoca por un lado la depauperización, o sea, el empobrecimiento de la sociedad y la acumulación de la riqueza en unos cuantos. Eso era lo que estaba sucediendo, y es la cooperativa el primer intento serio, real, de contrarrestar ese efecto que se estaba dando con la revolución industrial. En esencia, eso es lo que trae una cooperativa. Por eso no es casual los valores y los principios cooperativos lo que le dan sustento a esta figura. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay quien quiere que los principios y los valores sean los mismos, que sean impolutos, que se sigan manteniendo tal cual, cuando vamos a ver que la cooperativa nace para participar en el mercado. Es una forma diferente de participar en ese mercado depredador de los valores sociales, y esto posibilita que vaya evolucionando y que vaya sobreviviendo, sobre todo los que no tienen capacidad de acceder a los recursos financieros y a todos los beneficios que tienen. Entonces la cooperativa se distingue en eso del resto de las figuras asociativas. Es el trabajo colectivo y la repartición de los excedentes, no busca el lucro. Esa es la característica más importante. Lo que busca es el bienestar del colectivo, el bienestar social. Por eso es tan importante cuando hablamos, sí, la cooperativa va a participar en el mercado y participa con las reglas que le impone el mercado. No está pidiendo nada revolucionario, está pidiendo nada más que le permitan participar respetando las reglas del mercado. Y el mercado se construye para una característica que ya la dije y la repito: es el egocentrismo, la apropiación de la riqueza, la propiedad privada, en donde se justifica el desarrollo de ese mercado. Todas las
condiciones que se van poniendo es para eso. Por eso la figura por excelencia, la figura más adecuada es la sociedad anónima, la empresa mercantil. ¿Y qué característica tiene la sociedad anónima? La apropiación del excedente. Por un lado, el empoderamiento del capital sobre las personas. Quien manda es el capital. Tiene un poder que no lo tiene ninguna otra. Los derechos son del capital, no son de las personas. Quien posee el capital es el que manda. Esa es la primera característica distintiva de las dos figuras. Y en una cooperativa, de entrada, la propiedad es colectiva, no es privada. Segundo aspecto, la apropiación. No hay tal apropiación, hay una repartición de los excedentes que se generan. No hay un salario, no se maneja. Los pagos que se dan son adelantos, son anticipos de la distribución de excedentes, a diferencia de la figura asociativa de la sociedad anónima, donde está hablando el objetivo más importante de la figura de la sociedad anónima. ¿Cuál es? El lucro, es decir, la ganancia, maximizar la ganancia y minimizar los costos. La cooperativa nunca tiene como objetivo el lucro, siempre busca resolver los problemas, siempre busca mejorar las condiciones de vida del colectivo, particularmente de los asociados, de los cooperativistas. Es una parte muy importante. Hay quienes meten por ahí digamos una cuña, tratando de decir una crítica, tratando de depredar lo que ha construido el cooperativismo, y dicen es que piensan en ellos nada más, piensan y ahí se queda, y hablan de una figura que le llaman la empresa social. Esta empresa social, dicen, ve por toda la sociedad. Cuando discutimos, encontramos que es lo mismo que maneja la sociedad cooperativa. El problema es, para la sociedad cooperativa, el marco legal. ¿Qué es el marco legal? Pues la serie, el conjunto de normas y lineamientos legales, las leyes que buscan regular la conducta de todas las figuras. Y en México el problema para las cooperativas es muy serio. ¿Por qué? Porque no hay propiamente un marco legal que beneficie y que propicie el desarrollo de las cooperativas. Y hay una diferencia. Yo me quedé sorprendido hace unos 10 años que me tocó tener contacto con uno de los complejos cooperativos más grandes. Para mí es el más grande del mundo, que es la Corporación Cooperativa Mondragón. Corporación Cooperativa Mondragón es el complejo de cooperativas más exitoso a nivel mundial, y aquí participan en México. Tienen 2 empresas, una en Querétaro que se dedica a los refrigeradores y estufas y ese tipo de línea, y otra en Guadalajara que construyen autobuses de pasajeros. Irizar, por ahí vean, es una cooperativa, es de ellos. Y no recuerdo ahorita, Scania, o no me acuerdo cómo se llama la otra marca de camiones. Y yo les preguntaba, esas son de ese complejo, pero son sociedades anónimas.
Y yo le reclamaba y le decía, ¿por qué el complejo de cooperativas más emblemático del mundo participa aquí con una cooperativa? Perdón, con una sociedad anónima. ¿Por qué no cooperativas? Y dice, la respuesta es muy sencilla. Porque no hay un marco legal adecuado para el desarrollo de las cooperativas. Y segundo, porque no hay cooperativistas que practiquen la filosofía del cooperativismo a nivel mundial. Me tapó la boca. No supe qué decir. Y ahora que estaba preparando esta ponencia, me di cuenta que es cierto. Al final, espero responder por qué. Al final de esta plática. ¿Sí? Entonces, resalto esto porque es la situación que se vive. El cooperativismo ha tenido avances en todo el mundo, incluyendo América Latina, ha avanzado enormidades y en México seguimos igual. Y decimos los cooperativistas que las cooperativas sobreviven gracias al gobierno, en ocasiones sin el gobierno y la mayoría de las veces a pesar del gobierno. Créanme, es cierto. ¿Por qué digo esto? Pasaríamos entonces a ver el segundo tema. Perdón, nada más vamos a definir entonces, porque es muy importante y prefiero leerles la definición que puse que decírselas de memoria, porque es muy importante. Entonces, una cooperativa, para que se pueda desarrollar, requiere de dos factores nada más, o dos elementos. ¿Sí? Uno, para que se pueda desarrollar. ¿Sí? Uno, el desarrollo, la capacidad organizativa que tenga la empresa, y dos, el marco normativo. Muchas de las veces no basta el que tengan la buena voluntad si vamos a tener 50 o más obstáculos que pasar. Eso lo vamos a ver. Y bueno, decíamos que la cooperativa es una asociación autónoma de personas que de forma voluntaria se unen para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una organización de propiedad colectiva y de gestión democrática. Lo que les estoy diciendo no es cuestión menor. La propiedad colectiva tiene su historia y difiere mucho de la propiedad privada. Pero aparte, la administración democrática, la gestión democrática, tampoco es una situación menor. Este es un punto que distingue con mucho, lo repito, al resto de las figuras asociativas. Hace rato les decía que quien manda en la sociedad anónima es el capital. En la cooperativa, por excelencia, es la figura democrática. Y hay un principio que es la igualdad. En la cooperativa no importa lo que aporten cada quien, un socio, un voto, es el lema. Entonces, por eso, por excelencia, es la figura con administración democrática. Las cooperativas representan un modelo asociativo en el que los objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, consiguiendo un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad. El cooperativismo es un sistema económico y social basado en la libertad, la igualdad, la participación y la solidaridad. Creo que estos son los únicos principios que quedan de los originales, porque los demás se han ido
modificando porque las condiciones, el contexto se va modificando. Ahorita vamos a ver por qué. Uno de ellos es el propio mercado. Ha evolucionado hasta en la misma definición. Cuando hablamos del mercado, ya no estamos hablando del mercado original. Y lo recuerdo porque en mi época de estudiante se definía, cuando hablábamos en mercadotecnia, ¿qué es el mercado? Y se hablaba del espacio físico en el que concurren oferentes y demandantes de productos y servicios. Si mal no recuerdo, así iba la definición. Ahora ya no se habla, se le eliminó la palabra físicos. Es el espacio físico, porque ahora ya se habla del ciberespacio. Ya no es, se está transformando no solo el mercado, se está transformando la sociedad, la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, la generación actual tiene más información que la generación anterior, que no más experiencia, Entonces se está transformando. Son cuestiones que debemos tomar en cuenta cuando hablemos y enjuiciemos a las cooperativas. También las cooperativas deben transformar, se deben adaptar. Entonces decíamos, el cooperativismo es un sistema económico y social basado en la libertad, la igualdad y la participación y la solidaridad. Algo que ya les había mencionado y quiero recalcarlo: el cooperativismo aparece como una respuesta a las conductas especulativas y al comportamiento arbitrario de los dueños del capital. Eso es lo que los hace diferentes a las cooperativas. Si no, pregúntenles, si lo dudan, pregúntenles a los trabajadores de Pascual o a los de Cruz Azul, que son las cooperativas emblemáticas del movimiento cooperativo en México. Pero no todos son Cruz Azul y no todos son Pascuales. Hay muchas cooperativas pequeñas, ahí las tenemos, pero también hay otras que son muy exitosas y que no figuran. Los aguacateros, yo les digo así, pues, por la rama, a lo que se dedican, de Michoacán, son cooperativistas. Los alijadores de Tampico también. Los trabajadores de los talleres gráficos de la Nación, que ahí cometieron una canallada con ellos, pero era una cooperativa. El periódico Excelsior está en litigio y ganó el movimiento cooperativo. O sea, legalmente se les tiene que regresar a los ex cooperativistas ese periódico, que hicieron por ahí trampa y lo vendieron. Es una sociedad anónima ahorita. El periódico El Día. En fin, hay muchas experiencias y muy exitosas. Decíamos entonces que nace como una respuesta a este proceso de apropiación de la riqueza, de los excedentes, y que ¿qué más les decía? Como una alternativa para participar en el mercado con las reglas propias del mercado, en el que la figura asociativa adecuada para ese sistema es la sociedad anónima, ya que contiene dos de los elementos distintivos del sistema capitalista, que es la propiedad privada y la apropiación de los excedentes. Ya se los había señalado, es la parte más importante. Pasamos entonces a ver el sistema, el marco legal, y decíamos que es el conjunto de leyes, de las normas y todos los lineamientos estos sociales y legales que permiten que un desarrollo armónico de las figuras asociativas, y que en México muy poco ha hecho por las cooperativas, y que les decía yo, le doy la razón a los representantes estos de Mondragón cuando dicen que no hay ni un marco legal propio ni cooperativistas con ese conocimiento, con esas prácticas. Me duele, pero lo tengo que aceptar, ¿sí?
¿Por qué? Porque es el único sistema económico, el mexicano, en donde enmarcan al cooperativismo bajo la regiduría del Código Mercantil. Cuando hay diferencias que señalan de origen a la figura, a la sociedad anónima con la cooperativa. La cooperativa ejerce y busca un acto cooperativo en donde el lucro no está en sus objetivos. No hace un acto mercantil. Obviamente participa en el mercado, pero participa ya como figura, como uno más de los oferentes. Pero el destino de los excedentes que se están generando no lo usa como la figura la sociedad anónima. Entonces, el acto mercantil difiere del acto cooperativo. Y la ley paraguas, la ley que cobija a todas las figuras asociativas, es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y estamos peleando que saquen del marco legal el acto cooperativo del acto mercantil. De hecho, va algo avanzado. Nada más les comento, aquí hago un paréntesis, les comento que ya está aprobado esa modificación, esa reforma, que tramposamente los legisladores panistas en la Cámara de Senadores de la legislatura pasada lo quisieron condicionar a que se aprueba sacar el acto cooperativo de las sociedades mercantiles si ustedes aprueban la ley, las reformas que se había hecho en la legislatura pasada. Afortunadamente no pasó, y aquí lo tengo que decir con todas sus letras. Fue por las trampas que habían hecho y los cochupos que habían hecho entre los diputados panistas con los diputados periodistas, disque de izquierda. Y fue gracias a los diputados del PRI que hicieron mayoría, y bueno, por cuestiones políticas, pero mientras nos llevaban a nosotros en medio. ¿Y por qué? Si ya estaban sacando el acto cooperativo del acto mercantil, lo estaban diferenciando, ¿por qué nos opusimos a las reformas a esa ley? Pues porque simplemente estaban criminalizando la práctica cooperativista. Es decir, en el modelo que tiene la cooperativa, debe crear una serie de fondos para ver el desarrollo de los cooperativistas, la seguridad social. Por eso nosotros no aceptamos estar en el seguro social, porque la ley nos pide que formemos un fondo para seguridad social, otro para educación, porque es requisito indispensable la capacitación permanente para las cooperativas y otra serie de fondos. Entonces, en la ley anterior decían que si no se tenían los fondos, imagínense una cooperativa que se está formando, que apenas está aportando los recursos para operar y que tenga que exhibir los fondos. Pues simplemente la primera observación, decían, era una llamada de atención, la segunda era un apercibimiento y la tercera era cárcel. Así de simple. Con una serie de alineamientos de exigencias que no les piden a las sociedades anónimas. Y sí tiene una serie de privilegios. Pero bueno, vayamos con orden. El marco legal, ¿cómo se integra en México? El marco legal se integra por un total de 34 leyes, más aparte
una de carácter internacional. Entonces, el marco legal se compone por una serie de marcos, empezando por el marco internacional. Y el marco hay un marco internacional, hay un marco general, un marco general, un internacional, uno transversal, uno específico y uno local. Entonces, una serie de leyes, ¿sí?, que nada más se las voy a leer. En el marco internacional es la recomendación 193 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que por cierto está firmada por México y no se ha cumplido, y que tiene que ver con el fomento a la constitución de las cooperativas, y no hay tal fomento, ¿sí? Y fue firmada desde el 2002, y ya desde antes estaba, desde 1967, con otras características, pero esa es la primera ley que integra el marco legal de las cooperativas. Y luego nos vamos al marco general, y en el marco general son todas las leyes que van destinadas a regular la conducta de todas las figuras y que son de carácter general, y que esta generalidad se refiere a que en todo el territorio se debe de cumplir, se debe de acatar. Y empezamos con la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la ley que regula las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, ley de instituciones de crédito, ley de inversión extranjera, ley general de títulos y operaciones de crédito, ley del impuesto sobre la renta, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, subsidio para el empleo, ley del empleo empresarial, esto del IETU, mejor, para que lo entiendan, el IETU, ley del impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, ley del impuesto especial sobre producción y servicios, reglamento de la ley de esta misma ley, el código fiscal de la federación, el reglamento también del código fiscal, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, la ley federal de derechos del contribuyente, ley del impuesto a los depósitos en efectivo, ley del impuesto sobre automóviles nuevos, ley del servicio de administración tributaria, o sea, el SAT, ley federal del trabajo. Ese sería el marco legal, el marco general. El marco transversal, que se refiere a las leyes que por eficiencia normativa deben tener transversalidad, es decir, que cubre para todos, en lugar de estar haciendo leyes específicas, lanzan esta ley y impacta a los demás. Y en esto está la ley de la economía social y solidaria, la ley de desarrollo social, la ley de asistencia social, la ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Luego viene el marco específico, que son las leyes específicas que se refieren a algo muy concreto: la ley de desarrollo rural sustentable, la ley agraria, la ley de pesca, la ley de los bioenergéticos y otras según su actividad. Y por último, las leyes locales, que son aquellas que tienen aplicabilidad solamente en el ámbito del territorio donde tienen influencia los gobiernos. Y aquí interviene la ley de fomento cooperativo para el Distrito Federal, el reglamento de la ley de fomento cooperativo para el Distrito Federal, es decir, la ley reglamentaria. Si nosotros observamos, lo que podemos concluir aquí es que el marco legal del cooperativismo mexicano es una gran cantidad de leyes de tipo regulatorio, y la ley de fomento, el marco legal de fomento es prácticamente inexistente, salvo
la del Distrito Federal. Todas son de carácter regulatorio, menos estas del Distrito Federal. Entonces, ¿dónde está el fomento cooperativo? Y tenemos una comisión en la Cámara de Diputados, que es la comisión, ¿sí?, de desarrollo cooperativo, de fomento cooperativo, perdón, la comisión de fomento cooperativo y economía social. Entonces, ¿dónde está el cobijo de este marco legal? Y ahora viene una serie, bueno, va a venir la reforma, se está discutiendo en estos momentos la reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, además de las que aparecen por ahí en la prensa. Pero, ¿qué pasa? Algo que estamos discutiendo es precisamente qué vamos a pedirnos como cooperativistas, y este posicionamiento pues ha marcado diferencias, pero simplemente lo que estamos pidiendo es que se cree un marco legal que compita, que permita competir en el mercado mundializado. Decíamos, ya se transformó, se está transformando. La economía está globalizada, o el mercado está globalizado y la economía mundializada, como le quieran llamar. Obviamente cambian las condiciones. Lo que antes se podía, ahora ya no se puede, no porque no se quiera. Esto trae una serie de exigencias de modificarla, de mejorar la competitividad, de mejorar la productividad, la relación, la forma de relacionarse y el marco legal. ¿Qué pasa con el marco legal? Porque consideramos que es una aberración de que la cooperativa esté bajo el cobijo, se rija por el código mercantil, cuando ya vimos que hay una diferencia tremenda. De origen no se parecen, y es el único en el mundo en donde hace iguales a las figuras diferentes. No sé si me explico. No es posible. No es posible, ¿por qué? Porque pues de entrada no hay nada que evaluar de manera similar. Entonces, aún así, hay quien está de acuerdo en que en las propuestas de la ley se pueda asociar las cooperativas con una sociedad anónima o con particulares. Digo, por favor, yo no tengo nada contra ellos, pero a mí se me figura como que nos están diciendo que alguien a quien le han cuidado una serie de virtudes lo van a meter en el mismo corral con una serie que es contraria a ella y que trae una serie de vicios que ¿cómo pueden ponerse de acuerdo? Es como meter en un corral de corderos a una manada de lobos y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pues démosle la oportunidad a todos. Si de origen la cooperativa se crea precisamente para contrarrestar los vicios que tiene la sociedad anónima, la empresa privada, y luego le dicen que le van a asociarse con ella, ¿quién creen que va a ganar? Pues si ya está. Yo les pongo aquí en la ponencia un ejemplo. A mí me parece que como si tratáramos de rescatar, de revivir el circo romano,
y metemos a un león hambriento con un esclavo, y al esclavo todavía lo meten, lo entierran y nada más le saca la cabeza y lo ponen inmovilizado y van a luchar. ¿Quién cree que va a ganar? Y todavía le piden al esclavo que pelee limpio, que no haga trampa, por favor. Entonces ese es el posicionamiento de las cooperativas. Entonces yo les digo a los compañeros cooperativistas, digo, caray, ¿realmente entiendes lo que es el cooperativismo? O sea, el cooperativismo nació para eso, para contrarrestar los efectos de la empresa privada. Pues estás adelantándole, con el acta de difunción ya le llevas a la cooperativa para que se... Eso es lo que estamos haciendo en México. Entonces, imagínense si le doy la razón a los de Mondragón cuando me dicen es que no hay un marco legal adecuado, ni hay prácticas cooperativas. Por otro lado, ¿sí?, antes de llegar a lo de las conclusiones, por otro lado, ¿qué pasa con las características o las políticas de fomento que debe haber? Y no las hay. ¿Qué estamos? Pues deberíamos estar pidiendo que nos fomenten el cooperativismo, y fomentar es apoyar, es crear las condiciones para que se desarrollen, no irlas extinguiendo. Y antes de entrar a ese tipo de prácticas o de políticas que según nosotros debe haber, y ahorita se las voy a enumerar, porque es algo muy concretito, ¿sí? Antes de eso, pues veamos cómo se ha ido extinguiendo. Esta es la única facultad que todavía voltea los ojos a ver al cooperativismo. Se ha ido extinguiendo. Se ha ido extinguiendo en todo el sistema educativo. Es una de las políticas que tienen que manejar, desde inculcarle el cooperativismo, los principios y valores desde la primaria hasta llegar a la carrera, y que cada quien decida si se va por esta práctica o no. Pero esta es la única que en una carrera de trabajo social voltea los ojos o ha defendido la práctica del cooperativismo. De lo demás se ha ido estrangulando cada vez más y más y más. Entonces díganme, ¿dónde está el marco legal? ¿Qué se está haciendo? En México solo hay una universidad que dedica una carrera a nivel licenciatura, una licenciatura en cooperativismo, y es la Universidad del Estado de Querétaro. Cuando Mondragón, España, tiene primaria, secundaria, o sea, toda la carrera, desde la primaria, no solo hasta las licenciaturas, eso ya lo tienen desde hace mucho, tienen especialistas, tienen posgrado, con doctorados en cuestiones legislativas para el cooperativismo. Ellos redactan las leyes y no se las modifican. ¿Por qué? Porque tienen sustento. Y en México, ¿qué tenemos? Pero ojo, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? ¿O a dónde quiero llegar? Quiero llegar a decir que la parte, como conclusión, el marco legal es obvio que no sirve, no permite desarrollarse a las cooperativas. Yo empezaba diciendo que son dos factores los que permiten el desarrollo. Empecé esto con dos factores que permiten el desarrollo. Uno es la capacidad organizativa y otro es el marco legal que tenga para que se pueda desarrollar la cooperativa. Pero ¿qué futuro le espera a las cooperativas cuando le exigen desde el inicio, cuando apenas se está formando, ahí con 5 elementos que están uniendo los 3 o 4 pesos que tienen para ver qué hacen entre todos y aportar sus recursos que tienen y cumplir con todos los lineamientos que piden
los requisitos que piden para el proceso legal y va y se registra, y lo primero que le exigen es que cumpla con las cuestiones fiscales, seguro social, seguro de desempleo, todo lo que ustedes quieran, y no se la perdonan. Las sociedades anónimas tienen una serie de exenciones cuando se están consolidando, incluso esto de la consolidación fiscal, que dicen que ahora lo van a prohibir, y con eso resolverían muchos problemas de carácter recaudatorio. ¿Alguien sabe qué es esto de la consolidación fiscal? ¿Han oído hablar por ahí que Televisa paga 70 pesos de impuestos y Bimbo algo parecido? Pues es eso, y eso es real, no lo estoy inventando, me lo está diciendo quién, me lo está diciendo, no, eso es real. ¿Y qué es una característica? Que forman una serie de empresas dentro del complejo en donde descapitalizan a la principal porque está fomentando o le está invirtiendo a las otras, y las otras, bajo el argumento de que tienen deuda, pues no pagan impuestos. O sea, esta porque no tiene capital, tiene pérdida, y lo permite consolidarlo y se quedan con ello. Hay un ejemplo muy clarito de cómo se hacen estas trampas: el famoso Teletón, que de origen también ya trae ahí muchos problemas porque le permite al Estado distraer lo que le corresponde al Estado, lo que le da razón de ser la creación del Estado, ¿sí? Uno de ellos es la salud, y la desatienden, o sea, descapitalizan las dependencias y le dan con esto de generar la lástima y de presentar lo que se está haciendo, ¿sí? Cuando le corresponde al Estado, lo está haciendo. Pero bueno, vamos al ejemplo de los impuestos. Viene el Teletón y recaudan los millones que sean, no sé cuánto, 500, 600 mil, los que sean, ¿sí? Y eso no lo puso Televisa. Fue que hasta los 20 centavos que salen a captar ahí los chamacos desde la escuela, y todo lo que, las trampas que hacen también para donar y luego hacer la exención de sus impuestos, etcétera, etcétera, la deducción, perdón. Pero junta, hace todo el monto y dice: no es mío, dice Televisa. No es mío, claro que no, ese es de todo el pueblo, ya se lo da. ¿Sí? Se juntaron tanto. ¿Y ustedes creen que Televisa le da el montón de pesos y monedas y todo lo que lleva? No, simplemente le da un cheque y se lo entrega, y le dice: aquí está, Televisa te está entregando, pero no es mío, es de mí, ¿sí? Pero eso es para el público. Pero a la hora de hacer su declaración de impuestos, ¿qué creen que le dice? Mira, aquí tengo algo que doné, aquí está el cheque, aquí está el talón del cheque, y aquí está el recibo que, ¿sí? Y venga para acá, o sea, esto me lo regresas a mí, porque yo lo doy, o sea, legalmente. ¿Sí? Pues esa serie de trampas son las que tienen y que pueden hacer ellos. Una cooperativa, cuando empieza a querer cumplir, no se la perdonan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues cómo puede tener éxito una cooperativa así, si con trabajo se está juntando los recursos y no tiene ningún tipo de fomento, no tiene ningún tipo de exención, algo que la motive. Al contrario, lo están exigiendo. Entonces eso es lo que hace que el éxito, o sea, el buen fin de esa cooperativa, pues fracasa. Esa es parte de lo que nosotros decimos: debe haber, Hacienda debe estar creando políticas para este tipo de cosas, para que, o sea, yo no digo que los exenten, sino que saquen algunos programas en donde les permita sobrevivir y cumplir con los requisitos. Y bueno, les puedo decir nada más, mencionarles qué políticas de fomento debería haber innovado.
Empezamos por la SEP. La SEP debería de estar creando, meter en el currícula de toda la historia académica, desde la primaria hasta las universidades, manejar la práctica del cooperativismo como tal, y no lo hay. Y les decía, ya les mencionaba lo en el caso de Mondragón, allá tienen hasta posgrados y aquí no los hay, ¿sí? Ese es el caso de la SEP. Se debe de incorporar esto. Se debería de manejar prácticas cooperativas, visitas guiadas y en fin, una serie de programas que estimularan sobre todo la formación del cooperativista. Luego vendría la CEDESON, debería establecer programas de capacitación específica, establecer para cooperativas de producción o de servicios a nivel a todos los niveles. La SAGARPA debería de estar realizando programas de apoyo a las cooperativas agropecuarias y no lo está haciendo. La SEDATU igual, ahora para lo del desarrollo agrícola territorial y urbano, para las cooperativas de vivienda también debería estar fomentando ahí y no lo hay. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como política, un programa de apoyo y fortalecimiento a las cooperativas de transportes que se vayan generando a nivel mundial. Los norteamericanos están asociados con cooperativas mexicanas y aquellos están más interesados y están apoyando más que nuestras propias autoridades. Están viendo cómo se pueden integrar. ¿Por qué? Porque están viendo que se están beneficiando de la cooperación mutua y los problemas que están teniendo es de este lado. Nuestros trailers, no es cierto que entran para allá. Lo del TLC fue una falacia, porque no los dejan, porque dicen que no cumplen las medidas que dictan las leyes para ellos. En el caso, y así por el estilo, este tipo de políticas. Y nada más les digo, en el ámbito financiero, las cooperativas mexicanas han padecido prácticas discriminatorias. No pueden acceder al financiamiento como el resto de las figuras porque no son sujetas de crédito. ¿Por qué? Pues porque así lo determinaron y porque así lo deciden quienes manejan esto. Igual situación sucede cuando quieren ser proveedores para los gobiernos. Les piden requisitos que no les exigen a las otras. Uno de ellos son las famosas fianzas, ¿sí? Y esto lo hemos padecido. Entonces, ese tipo de prácticas son las que nosotros condenamos. Y por último, les comento que para la cuestión financiera debería de haber un banco que se destine al financiamiento para las cooperativas. Y no lo hay, y estamos pidiendo que se regrese a lo del banco del cooperativismo o el banco cooperativo, ¿sí? Como dato nada más, las cooperativas de ahorro y préstamo manejan anualmente 44,000 millones de pesos. 44,000 millones de pesos, que se dice fácil, pero habrá que ver, eso es lo que manejan los cooperativistas, y que es dinero que está en la banca privada, dándole beneficio a la banca privada, un fortalecimiento que no lo merece, que no lo necesita y que acá lo requerimos. Y que además se pretende también manejar un banco del migrante desde norteamericano, o sea, de los migrantes que están en Estados Unidos, y que las remesas se distribuyan, o sea, se tramiten a través de las cajas de ahorro que tienen cobertura a nivel nacional, y que dejen de engrosar las bolsas de Western Union y TV Azteca Banco Azteca y Banco, todos estos bancos que lo único que hacen es esquilmar a los cooperativistas, ¿sí? Pues eso es lo que yo podría platicarles y lo que quería platicarles. Está un poco más estructurado en el documento, ¿no? Al que le interese, pues ahí se lo... Gracias, muchísimas gracias. Le damos un aplauso al maestro Ramírez Martínez y dando un agradecimiento de parte de la Universidad de la Escuela de
Trabajo Social por su participación y su ponencia en la Expo UNAMUS. Gracias. Y ahorita en este momento los invitamos al trueque, que es 4:30 a 5. Se va a llevar a cabo ahí en esa columna donde dice trueque, que está en la carpa, para que lleven sus acervos, sus documentos que van a entregar para poder hacer el trueque. Y bueno, ¿alguno tiene una pregunta, una duda, un comentario? Reclamos también. ¿Nos interesa el documento? ¿Perdón? Sí, ya lo tienen reclamado. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Un poco desarticulado, pero...